Hola, mi nombre es Isabel Cadavid y en este caso les hablaré acerca de lo que es la socioantropología enfocada en 4 momentos importantes. El primero es lo que tiene que ver con los conceptos de individuación y socialización, el segundo modernidad y posmodernidad y el tercero cómo estos 4 conceptos se unen para poder hablar de la importancia de la educación, del cómo y el porqué de la educación actual en el ser humano. Una definición de socioantropología es que es el estudio de las estructuras sociales y los escenarios culturales, en la que el ser humano es un sujeto que requiere de los otros para hacerse a sí mismo. Y este mismo hombre es visto bajo el concepto de estar en construcción de su carácter social, histórico y cultural, de modo que su reconfiguración permanente está en función con las transformaciones de la época que lo rodea. Es importante tener en cuenta que siempre vamos a estar hablando de reconfiguración. La unidad número 1 hace mención a los conceptos de individuación y socialización. Como los comportamientos individuales son una representación de las pautas sociales aceptadas y planteadas de manera colectiva. El concepto de individuación es un proceso de autorrealización que no parte de un concepto abstracto de deber, sino de las propias disposiciones naturales y no consiste en dejar de ser naturaleza para llegar a ser otra cosa, lo que nos da pie ya luego al concepto de socialización, visto como un proceso mediante el cual se adquiere un sentido de identidad personal interiorizando valores y roles. Esto es lo más importante de la socialización, la interiorización de los valores y los roles. En esta diapositiva tenemos lo que es para Carl Jung la descripción perfecta de lo que es la individuación. Él lo plantea a través del significado de los mandalas y cómo representa el equilibrio interno del hombre para poder darse a conocer ante los demás. Y del otro lado tenemos una caricatura de Mafalda. Ella siempre nos permite explicar estos conceptos acerca de la socialización, cómo la reestructuración de los valores, de los conceptos, le permite a ella socializar o darse a conocer en una conversación con personas adultas en la que ella permite dar a conocer su voz y sus pensamientos. Estos 2 conceptos se permiten explicar mediante la frase de que no puede existir una sociedad sin cultura y una cultura sin individuos para que estos puedan desarrollarse en un proceso de socialización. Esto se comprueba fácilmente en una lectura llamada El relativismo en sociología del conocimiento, de donde se abstraen 4 síntesis principales. La primera nos habla de que los conocimientos emergen en condiciones sociales y la segunda nos da la fuerza que nos dice que cada forma social genera sus conocimientos. La tercera nos habla de que la validez de estos conocimientos depende de la forma social o del contexto de la cual estos vengan. Es muy fácil explicar esto por medio del ejemplo de que yo puedo tener un concepto, una idea o algo y puedo socializarla tanto en un aspecto escolar como en un aspecto familiar, y lo que me digan las demás personas de este concepto o cómo influyen sus experiencias en este es lo que le va a dar la validez al conocimiento. Y finalmente, toda verdad es una construcción social. La unidad 2 nos habla de modernidad y contemporaneidad, vista como la interpretación desde sus modelos, las teorías y los supuestos tradicionales en función del conocimiento. Vamos a hablar de la modernidad vista en la que ve el mundo como algo orientado, que es algo cierto, donde los conocimientos son lineales, donde todo está en equilibrio, donde las cosas realmente son predecibles y donde tiene gran fuerza la causa y el efecto. En contraposición, la posmodernidad tiene la visión de un mundo complejo, de algo que es incierto, donde los resultados son al azar, donde se habla del caos, donde las cosas realmente no son predecibles y causa y efecto, esa relación no existe. También vamos a hacer énfasis en que la modernidad, el medio siempre es la razón y el significado siempre es el fin, en contraposición a la posmodernidad, donde lo que realmente importa es el relativismo. Vamos a hablar de modernidad como concepto universal y la posmodernidad como fragmentación, y también hablamos de verdades absolutas en modernidad y en la posmodernidad de verdades condicionales, contextuales y situacionales. Y finalmente la unidad número 3 es vista como la antropología histórica pedagógica. Primero hablaremos de lo que es la antropología pedagógica, que es cómo se gestan los procesos que forman a los seres humanos en una cultura específica, cómo se evidencian y transmiten de generación en generación las pautas, las creencias y las representaciones sociales, sin dejar a un lado cómo se educa el ser humano y el porqué de esta educación. Este es el énfasis que le vamos a dar a esta unidad, cómo se educa y el porqué. Visto desde un artículo escrito por Herbart llamado Educabilidad, Formación y Antropología Pedagógica,
el repensar de la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana. Es importante aclarar que este documento es de un autor alemán y para él existe un concepto que se llama Blindmate. Para él no tiene una traducción literal al español, en contexto se traduciría más hacia formabilidad, pero la traducción literal es educabilidad. Esta es una gran crítica que le hacen al documento porque en la educación colombiana siempre nos pasamos hacia las cosas literales sin tener en cuenta el contexto. Teniendo en cuenta que estamos hablando del término del documento, educabilidad, este antes tenía la definición de núcleos básicos y común del ser pedagógico y actualmente, ya un poquito influenciado, se habla de la capacidad del hombre de transformarse internamente mediante acciones pedagógicas externas. Acciones pedagógicas externas es el contexto, la socialización. Estos conceptos están relacionados con la resiliencia que tiene el ser humano y la adquisición de saberes en el contexto escolar. Vamos a hablar de las teorías de la educación enfocadas en el cómo y las teorías de la formación enfocadas en qué es y para qué nos sirve. Todo ser humano que es educable es influenciable. La capacidad de cambiar y de cambiarse, de formar y de formarse. Este es el énfasis de la lectura. Si el ser humano no fuera formable, la educación carecería de sentido. Y habla de que Kant hace referencia a que el hombre solo se hace hombre por medio de la educación. Entonces, esto le da un poquito de fuerza a lo que es qué hacer y cómo hacer. Finalmente, el documento habla de una propuesta de la antropología histórica pedagógica, en la que no podemos tener una idea única del hombre y que ésta depende del marco histórico. El ser humano se manifiesta como una construcción constante, de formas caleidoscópicas cambiantes. Por eso está la imagen. Nosotros el mismo caleidoscopio lo podemos ver 3 veces al día y nunca vamos a ver la misma imagen en un primer momento. Muchas gracias.